Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Andreina de la Asunción y mi exposición a tratar será sobre el derecho fiscal aplicable a las sucesiones en el marco de la legislación venezolana. El impuesto sobre las sucesiones. Se dice que el impuesto sobre las sucesiones es un impuesto de naturaleza directa y subjetiva, ya que ésta grava transmisiones de derechos por cada muerte. Y estas causan un incremento patrimonial a los beneficiarios de las herencias y de los legados. Esta también se encuentra plasmada en la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. En Venezuela, mediante este impuesto, capta unos ingresos sobre esta obligación tributaria a los herederos, testados o intestados de una persona respecto al patrimonio que el causante les deja a partir de la apertura de la sucesión. Los sujetos y objetos gravados. Los sujetos obligados a este impuesto son los beneficiarios de las herencias y los legados, donde comprende a los bienes muebles e inmuebles, derechos o obligaciones situados en el territorio nacional. Esto lo explica el artículo 3 de la Ley sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, que nos estipula que se consideran situados en el territorio nacional las acciones y obligaciones y títulos emitidos en Venezuela y en el extranjero por las sociedades constitutivas en el país. Las acciones, obligaciones y giros, títulos, valores emitidos en Venezuela por sociedades extranjeras poseídos por personas domiciliadas en el país. Y también los derechos o acciones que recaigan sobre bienes ubicados en Venezuela. Y por último, los derechos personales o de obligaciones cuyas fuentes jurídicas se hubieran realizado en Venezuela. En cuanto al monto y a la causación del impuesto, nos dice que el impuesto sobre la herencia y legado se causan donde estén situados los bienes gravados en el momento de la apertura de la sucesión. En caso de los bienes que se encuentran ubicados en jurisdicciones distintas, el lugar se determinará por el asiento principal de los intereses del causante. De las exenciones, exoneraciones, desgravámenes y reducciones. En el artículo 8 de la ley nos habla sobre los exentos de este impuesto, el cuales son las entidades públicas territoriales, la cuota hereditaria correspondientes a los ascendientes, descendientes, cónyuges y a los padres o hijos por adopción, y por último a las entidades públicas no territoriales que esto ejerzan primordialmente. En cuanto a las exoneraciones, nos establece que el Ejecutivo Nacional podrá exonerar del impuesto a las entidades y establecimientos públicos cuyo objeto sea de carácter científico, docente, deportivo, artístico, etc. También exonera a las fundaciones instituidas testamentariamente, a los establecimientos privados que no tengan ningún fin de lucro, a los beneficiarios de la herencia cuyo único activo están constituidos por fondos agrícolas, entre otros. En cambio, a los desgravámenes se dice que no forman parte de la herencia y su valor lo excluye el cómputo de las bases imponibles de los bienes, que en este caso son las viviendas que hayan servido de un asiento permanente al hogar y del causante que se transmita con los fines de ascendientes, descendientes, cónyuge, padre e hijo por adopción. También a las cantidades percibidas por prestaciones o indemnizaciones laborales de contratos seguros y pagados por ciertas instituciones. Y por último tenemos las reducciones, que estas son concedidas por la ley, donde esta concede una reducción en el monto del impuesto que recaiga sobre la cuota líquida del heredero o el legatario, siempre que esta no exceda de 100 unidades tributarias. Esto se da primeramente al cónyuge sobreviviente, que le corresponde un 40%,
A los incapacitados total y permanente para trabajar o ganarse la vida les corresponde un 30%. A los incapacitados parcial o permanente para trabajar y ganarse la vida les corresponde un 25%. A los hijos menores de 21 años le corresponde un 40%. Y a los mayores de 60 años le corresponde un 30%. Entre los requisitos para presentar una declaración sucesoral son la elaboración de la planilla sucesoral y esta debe ser acompañada por el formulario de la planilla sucesoral con todos los anexos que exija la ley. Algunos de estos documentos son el acta de difusión de la persona o de la asociación que se trate, el acta del matrimonio o sentencia, el acta de nacimiento de cada hijo, los documentos que soporten la propiedad y posesión de activos y como también lo que acrediten los pasivos. También piden la fotocopia de cédula de identidad del causante y de los herederos, la constancia de residencia, un recibo de algún servicio público, el testamento, el RIF y por último las credenciales del abogado el cual firmó la planilla. Esto es toda la exposición. Muchas gracias.